El artículo 55 ya nos menciona qué puede pasar, depende de la gravedad del accidente o la enfermedad de trabajo, qué serían las prestaciones o las consecuencias en que más bien las consecuencias en las que derivaría la gravedad del riesgo de trabajo. Y dice que puede ser uno, que nos dé una incapacidad temporal; dos, una incapacidad permanente parcial; tres, una incapacidad permanente total; y la muerte. Bueno, una incapacidad temporal, pues viene siendo un accidente o una enfermedad que va a sanar y que seguramente no va a pasar de 52 semanas a un año en que ya saldría de ese percance. Imagínense que yo trabajo en Domino's Pizza repartiendo pizzas y tengo un accidente de derrapo en la motocicleta. Eh, y sabemos que una fractura de pierna o de brazo tardaría en promedio de 6 a 8 meses en sanar. Entonces entraría como una incapacidad temporal porque sabemos que va a quedar bien, pero va a tener que estar fuera de circulación de 6 a 8 meses. De tal suerte que una incapacidad temporal puede ser un accidente de enfermedad que tiene cuando más, a lo mucho, 52 semanas para curarse. 2. Una incapacidad permanente parcial. Permanente parcial se refiere a que la persona queda imposibilitada de entre un 25 hasta un 50% de sus capacidades físicas para desarrollar o desempeñar el trabajo que quizás venía desarrollando. Ejemplo de esto, pierdo un dedo, pierdo 2, 3, 4, todos los dedos, pero pues bueno, puedo seguir trabajando disminuir mi capacidad hasta un 25-50%, pero puedo seguir desarrollando quizás no la misma actividad que yo tenía, sino otra, que pierda todo el brazo, que pierda una oreja, que pierda una pierna. Todo eso son supuestos en el cual pudiese yo poder continuar desarrollándome, quizás ya no al 100%, disminuía mi capacidad desde un 25 a un 50%, pero es una incapacidad permanente parcial. Ahora, incapacidad permanente total es cuando quedo totalmente eh, totalmente improductivo. ¿En qué sentido? En que ya no pudiese desarrollar ni una otra actividad. Ejemplo de esto, que yo pierda dos brazos, ya no puedo hacer nada. Que pierda dos piernas, ya no podría hacer nada. Que pierda una pierna y un brazo, ya no podría hacer nada. O sea, hay ciertas lesiones o ciertas enfermedades que quedan en estado vegetativo, que ya no me permitirían trabajar, y eso significa que estamos prácticamente un 75% más de incapacidad para trabajar. Quedo inmóvil prácticamente para desempeñarme. Entonces eso se llama incapacidad permanente total. Y finalmente puede ser que producto de la siguiente enfermedad, pues muera. Entonces son las cuatro causales que puedo tener derivados de un riesgo de trabajo. Ahora bien, prestaciones en especie. ¿A qué tengo derecho cuando yo tengo un accidente o una enfermedad en el trabajo? Y lo dice el artículo 57. Voy a tener derecho a que me den una atención, y eso le llamamos prestaciones en especie. Atención médica, quirúrgica, farmacéutica. Si yo me atendiera de manera particular, imagínense ustedes que voy a similares. La atención médica me cuesta 50 pesos. Ahí no operan. Tendría que ir a un hospital particular y una cirugía. Si ya nada más para hablar de una cesárea te cobran entre 15,000 pesos para arriba, ¿sí? Normalmente tiene que ser ambulatorio, es decir, no estar tanto tiempo en la sala de operación, porque se te cobra por hora, por tiempo que estés en la sala quirúrgica. Y aparte va por tu cuenta el aspecto de las medicinas. Entonces, el Seguro Social te cubre asistencia médica, la atención médica que necesites, la operación que requieras y las medicinas que tú requieras totalmente gratis. Servicio de hospitalización. En un particular, lo que más aqueja o lo que más temor le tienen, ¿cuánto tiempo tienes que estar hospitalizada? Porque por cada día te van a cobrar un dineral. No, en el Seguro Social el tiempo que estés hospitalizado e encamado no te cobran ni un peso. Es parte de las prestaciones en especie. Otro, aparatos de prótesis de ortopedia. Bueno, en este caso, si yo perdí un brazo, puede ser que me den una prótesis. Si yo perdí una oreja, una prótesis. Entonces, si perdí quizás unos dedos, una prótesis. Todo eso es prótesis de ortopedia. Pero no solamente eso, sino que me van a ayudar. Parte de mi sanación es que me enseñen a utilizar esa prótesis de ortopedia, y mientras que me enseñan me rehabilitan para que yo pueda utilizar esas ortopedias, esa pérdida. Eso es parte de la incapacidad temporal que me estarían pagando si yo tenía que dar un golpe en el trabajo. Continuamos.
Ahora bien, las prestaciones en dinero. Dice el artículo 58. Movemos un poco aquí para que se vea. Dice el artículo 58. El asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Si lo incapacita para trabajar, recibirá durante la inhabilitación el 100% del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no se declare que se encuentra incapacitado para trabajar o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá realizarse dentro del término de 52 semanas que dura la atención médica como consecuencia del accidente, sin perjuicio que una vez determinada la incapacidad continúe su rehabilitación conforme al artículo. Ok, quiere decir que en un accidente de trabajo la prestación en dinero es que me van a una incapacidad que desde el mismo momento del accidente me lo van a empezar a pagar. ¿Y de cuánto va a ser? Del 100% con lo que me haya asegurado el patrón. Y aquí sí recalco, del 100% con lo que me haya asegurado mi patrón. ¿Y por qué lo recalco? Porque aquí puede ser que yo gane 1,000 pesos diarios. Sin embargo, mi patrón me tiene asegurado con un salario mínimo, 122.23. Me van a dar 100% de esos 122.23. Es decir, con lo que el patrón me tenga asegurado, el 100% del primer día. Y aquí pongo un caso. Ejemplo, ¿cuál es el monto en dinero por incapacidad temporal de una persona que sufre un accidente de trabajo y le dan 47 días de incapacidad y su salario diario es de 256? Fácil. Si dice que del primer día son 47 días por 256, aquí hay un error, 256 pesos, que es lo que gano diario, en total me pagarían 12,032 pesos. ¿Sale? Dos, otra prestación en dinero. Al declararse la incapacidad, regresamos, al declararse la incapacidad permanente, a ver si fue esto, sí, se recorrió más. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, este recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al 70% que estuviese cotizando al momento de ocurrir el accidente. Ok. De la incapacidad temporal pasamos a la incapacidad permanente total. Si, como yo le decía, quedo más del 75% incapacitado para trabajar, ya no puedo trabajar, ¿qué me van a pagar? Me van a dar una pensión. Esa pensión es el 70% de mi último sueldo. Y aquí un ejemplo. ¿Cuál es el monto en dinero mensual por incapacidad permanente total de una persona que sufre un accidente de trabajo y su salario es de 256? Ok. Yo pongo que son 256 que gano. Por el 70% quiere decir que me van a dar 179.2. Pero como la pensión me van a dar mensual, 179.2 por 30 días, son 5,376 mensual que recibiría de pensión. Ahora bien, ¿cuánto me darían si lo que tuviera es una incapacidad permanente parcial? Aquí hay, bueno, dice, si la incapacidad declarada por incapacidad permanente parcial es superior al 50%, el asegurado recibirá una pensión que se otorgará por la institución. Ahora, después dice, más adelante, si la evaluación definitiva de incapacidad fuese de hasta un 25%, se pagará al asegurado una institución de la pensión una indemnización. Es decir, dependiendo de la gravedad que tenga el accidente o la enfermedad, la incapacidad permanente parcial, si es hasta un 25%, pues quiere decir que no es tan grave. Entonces, en lugar que le den una pensión, le pueden dar una indemnización de acuerdo a una tabla que está en la Ley Federal del Trabajo. Le dan una indemnización y se acabó. Dice, ¿cuánto es la indemnización? Pues acá dice, será optativa para el trabajador. Se pagará una menor global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Se calcula la pensión y se pagan 5 anualidades. Ahora, si la incapacidad permanente parcial es cercana al 50%, superior al 50%, ahí de plano es una pensión. ¿Sí? Menciona también 4. El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de 50% un aguinaldo anual equivalente a 15 días. Ok. Independientemente de esto, cada diciembre le van a dar a estos trabajadores por incapacidad permanente total o parcial un aguinaldo de 15 días. ¿Okay? Artículo 60. Dice, los certificados de la incapacidad temporal que expide el instituto se sujetarán a lo que establezca el reglamento. El pago de los subsidios se pagará por periodos vencidos no mayores de 7 días. Ok. Aquí vamos a aclarar un punto. Hemos puesto como ejemplos que a alguien le da incapacidad de 47 días, que le pueden dar incapacidad por 100 días, pero en la operatividad, cuando uno va al médico, el tiempo más largo que me da de incapacidad médico son de 28 días.
Me dice, tienes 28 días, te regresas en 28 días, valoramos cómo estás. Si ven que todavía falta mucho para que se cure la persona, le dan otros de 28 días. Y así sucesivamente. Si llega un momento que dice, no, yo creo que ya mero vas a sanar, quizás esos 28 te den nada más uno de 21, y después te den uno de 14, y después te den uno de 7, así sucesivamente hasta que te den de alta. Independientemente de que te den una incapacidad de 3 días, de 7 días, de 14 días, de 21 días, de 28 días, que es más o menos los parámetros que te dan, el Seguro Social te va a pagar la incapacidad cada 7 días. ¿Cómo se paga la incapacidad? La incapacidad del formato que te da el médico, uno pasa al archivo, valida que ya esté depositado el dinero, y uno acude al banco de Bancomer, ¿sí? con ese incapacidad firmado y avalado y sellado por la oficina clínica del Seguro Social. Lleva uno su copia de su IFE, y ahí en el banco Bancomer, hasta lo último que supe, te pagan tu incapacidad. Pero insisto, es cada suma de 7 días. Dice el artículo 64. Si el riesgo del trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el instituto calculará un monto constitutivo y se le pagará. Ok, si el trabajador muere o fallece, ¿a quién le voy a dar la pensión? Y aquí, ojo, de lo que le corresponde de pensión al trabajador, para empezar, lo primero que se le daría si muere el trabajador es un apoyo por gastos funerarios. Ese apoyo corresponde a 60 días de salario mínimo general. Quiere decir, ejemplo, fallezco, lo primero que habrá de cajón son un apoyo para gastos funerarios. ¿De qué corresponde? De 122.23, que es el salario mínimo general federal, multiplicado por 60 días, esa es la cantidad que me darían de dinero. 122.23 por 60 días, y ese es un apoyo para gastos funerarios. Tan es recurrente que las funerarias lo saben. Cuando alguien muere en el Seguro Social, se acercan los de la funeraria y te dicen, ¿está asegurado? Sí, acuérdense que hay un apoyo. Entonces cuesta tanto, 10,000 pesos en la caja, el servicio que le voy a dar. Nosotros tramitamos el seguro de gastos funerarios, que son alrededor de 5,000 pesos, para que usted nos pague la diferencia de 5,000. O le hacemos un servicio que se ajuste a esos 5,000. ¿Sí? Entonces, las funerarias saben de esta situación. Ahora bien, ¿cómo reparto la pensión del trabajador? Se reparte 40% a la viuda. 40% a la viuda. Dice que se le va a pagar a cada uno de los huérfanos un 20%. Pero la ley está pensado en que la persona tenga esposo. Supongamos yo, varón, tengo una esposa y en promedio 3 hijos. De tal suerte que mi 100% de pensión que me correspondería, 40 para mi esposa, 20 para hijo 1, 20 para hijo 2 y 20 para hijo 3. Y así distribuyen el 100%. Quiere decir que si yo nada más tengo un hijo, pues ni modo, 40 para la esposa y 20 para el hijo, y se perdió prácticamente un 40%. Si yo tengo 2 hijos, 40 para la esposa, 20 para un hijo, 20 para los 2 hijos, hasta un 80%, y se perdió el otro 20%. ¿Qué pasa si si no tengo ni un hijo? Pues 40% para la esposa, y se perdió un 60%. ¿Qué pasa si tengo 4 o 5 hijos? Le darán pensión a 3 hijos, pero el hijo 4 y el 5 no recibirán ni un peso. Ok, la pensión se le va a dar a los hijos hasta los 16 años, ¿sí? Después de los 16 años, tendría que comprobar el hijo que estudia, y se lo pueden seguir dando la pensión de los 16 años hasta los 25, siempre y cuando compruebe que estudia. Puede ser en escuela pública o particular. También, si el hijo tiene alguna deficiencia, una incapacidad, también se le daría hasta los 25 años. Si llegan después de la fecha y ya cumplieron la mayoría de edad, o ya se sonaron de la incapacidad, se le dará una indemnización de 3 meses a los hijos y se quedó. Si la esposa o esposo se vuelven a casar, se le da una indemnización de 5 anualidades y se acabó, ¿sí? Entonces, así es como operan las pensiones que se dan a esposa, hijos, incluso concubinas, por la pensión por riesgo de trabajo cuando fallece el trabajador.